A lo mejor a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Una vieja canción decía eso, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando era niño, cuando era pequeño, es que miraba letreros y decía, oye, esta iglesia se llama tanto. Después iba a otra parte y miraba y había otra que tenía otro nombre. Luego bajaba por la calle, una calle que se llama Cobija, allá en el norte, Cobija creo que es, no me acuerdo si es esa o Vicuña Maquena, una de esas en mi ciudad. Y había un templo que era en forma de A, así chiquito, muy chiquito, en forma de A, pero tenía otro nombre. Y luego andaba por allá por la calle La Torre y esa tenía un nombre distinto a todas las anteriores. Y mi pregunta siempre era, a lo mejor usted también, ¿por qué hay tantas? ¿Y por qué todas tienen nombres diferentes? Y yo trataba de entender, cosa que era imposible que yo pudiera entender, y no lograba tener ninguna respuesta sobre eso, hasta que un día llegué a una congregación invitado por mi hermano, yo tenía 16 años, y llegué, Pastor Enové, a las Asambleas de Dios. Y ahí encontré otro nombre, las Asambleas de Dios de Chile. Y era distinto a todos los anteriores. Todos los otros nombres, ninguno era parecido a este. Y luego con el tiempo entonces fui comprendiendo que en muchos casos tiene que ver entonces con una cuestión de formación, con una cosa histórica, digamos, de cómo una iglesia se establece, cómo un movimiento muy potente del Espíritu del Señor se establece, tanto acá en Chile, 1909, casi paralelo en los Estados Unidos, en la calle Azusa, en Estados Unidos, un movimiento pentecostal enorme que dio origen entonces a varias denominaciones que evidentemente luego llegaron acá a Chile. Otras habían llegado mucho antes con los primeros migrantes que llegaron acá, especialmente de Estados Unidos y mayormente de Inglaterra, Europa, y que cuando ellos llegan, el migrante siempre trae o lleva mucho de sí: cultura, idioma, educación y religión. Y entonces se van estableciendo por allá por el paraíso las primeras congregaciones, y así esto va tomando todo un sentido de historia que uno, cuando ya está en la congregación, en la iglesia, comienza a darse cuenta de qué se trata. Pero yo quiero en esta mañana considerar esto tan interesante que el Señor dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, alguien dijo, en esta expresión de la palabra del Señor hay una riqueza enorme que uno podría, y de hecho ha sucedido, escribir varios libros al respecto, porque aquí hay mucho que decir. No pretendo hacerlo en unos pocos minutos, solo algunas ideas para aclarar este concepto que nosotros manejamos respecto de la iglesia. El Señor dijo, conversando, hablando ahí con Pedro, después de una tremenda declaración que Pedro hace: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que Pedro declara, y a raíz de esa declaración el Señor dice: edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, del reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. El Señor dijo, atención, el Señor dijo: edificaré. Edificaré, ¿ya? Eso tiene un sentido entonces de ahí hacia adelante. Edificaré tiene que ver entonces con desde este momento, desde aquí hacia adelante. Desde hoy, a partir de este momento, desde hoy en adelante, es la tarea que el Señor asume como propia, como suya. Él edifica. Él es el gran edificador de su iglesia, de la suya, de la que le pertenece a Él. El Señor la edifica. Es el propio Señor que hasta el día de hoy continúa edificando, levantando su iglesia. La iglesia del Señor, entonces, con toda propiedad podemos decir, continúa edificándose. No está terminada, no está concluida. Nadie podría decir, ya, esto está acabado. El templo puede ser, el lugar de reunión puede ser, pero la iglesia
está en constante edificación. El Señor la está edificando, de modo que eso requiere de nosotros una actitud, porque se está edificando, se sigue edificando. Entonces eso requiere de mí una buena actitud. ¿Ok? El Señor no dijo: de esta forma edificaré la iglesia. Forma. De esta forma edificaré la iglesia, mi iglesia. No dijo eso. Solo dijo: edificaré mi iglesia. Pero no dio formas. No estableció ninguna forma, ni una sola. Entonces a nosotros nos parece, porque siempre hay algo que nos parece, a nosotros nos parece que al Señor le faltó decir algo. Algo no dijo. Debió haberlo dicho, pero no lo dijo. Entonces quedo con la sensación de que Él debió haber agregado algo cuando declaró: edificaré. Que debió haber dado las ideas más claras. Que debió haber mostrado el plano y haber dicho: así tiene que ser mi iglesia. Pero no lo dijo. Y a mí me da la sensación entonces de que le faltó decir algo sobre la forma de la iglesia. Y entonces nosotros asumimos que nosotros tenemos que darle la forma. Como el Señor no lo dijo claro, yo lo voy a decir claro. Hermanos queridos, si el Señor quiere decir algo, téngalo por seguro que lo va a decir. Si el Señor no dijo, es porque no era para Él relevante decirlo. No necesita el Señor que nadie haga algo por Él, a no ser que Él lo indique. Pero si el Señor hubiera querido decir que la iglesia tiene que tener esta forma o esta otra, téngalo por seguro que Él lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Entonces yo asumo que para que la iglesia sea iglesia, tiene que tener forma de iglesia. ¿Cuál es la forma de iglesia? ¿Cuál es la forma? ¿Qué forma tiene que tener algo para que sea iglesia? Y entonces yo digo, a ver, tiene que tener esta forma de liturgia, es decir, el culto tiene que hacerse de esta manera. Y como no se hace de esta manera, no, esto no puede ser iglesia, esto no es iglesia, esto es cualquier cosa menos iglesia. Voy a un lugar donde los hermanos se reúnen en un gimnasio y los miro así en graderías, todo, y el pastor está adelante en una tarima, todo, y yo digo, no, esto no puede ser iglesia, la iglesia no es así. ¿Quién dice que no es así? ¿Dónde está escrito que eso no es iglesia? De repente voy a un lugar y los hermanos cantan sin ningún instrumento. Yo digo, esto es la iglesia, así tiene que ser la iglesia. Y cosa que muchas veces hemos escuchado, porque los instrumentos son del mundo. Todos los instrumentos son del mundo. Todos cochinos estos instrumentos. Son del mundo. Y entonces nada de instrumentos, nada, cero. Entonces digo, así es la iglesia. Cuando no veo eso, entonces no es iglesia. Y descalifico a todos los demás. Yo digo, ¿cómo puede ser que la gente venga así vestida? Mire las hermanas con pantalón, ¿cómo se le ocurre? Y este hermano, mire, con manga corta. Y este otro no se puso, nadie se pone corbata. Yo me puse corbata hoy. Y no por nada, pero me di cuenta que me veo bien. Me dijo mi esposa. Mi esposa me dijo. Entonces yo digo, no, ¿cómo se visten así? Esto no puede ser. Esto no es iglesia. Y descalifico. Porque yo tengo una forma, pero esa forma la establecí yo, o me la enseñó alguien, o alguien me dijo que es así. Y entonces yo quedo con la idea de que la iglesia tiene que tener esa forma, porque si no la tiene, no es iglesia. Pero el Señor no habló de formas. Yo sé, usted me va a decir, pero pastor, en las cartas pastorales, en las cartas apostólicas, aparece principios respecto de la iglesia. Sin duda que sí. Pero no aparece ninguna de las formas que nosotros mencionamos.
Un pastor que es conocido en YouTube, yo sé que usted lo ha visto, sin duda que lo ha visto, tiene que haberlo visto. Él andaba predicando por allá en algún país del norte y unas hermanas inocentemente se acercan para sacarse una foto con él. Estaba tomando desayuno en un lugar y va la hermana, seguramente centroamericanas que viven en ese país, y van a sacarse una foto con él, pero van con pantalones. Y él les habla y le dice: ¿cómo usted puede vestir eso? ¿Cómo puede ser que usted, una mujer de Dios, se vista de esa manera, con pantalones? ¿No ha leído acaso la escritura que dice que la mujer no usará pantalones? ¡Wow! En ninguna parte de la palabra de Dios dice tal cosa. Eso no dice. Simplemente yo interpreto mal, pero eso no dice. No hay ningún versículo en la Biblia que usted pueda decir: así dice la Biblia, pantalones no en las mujeres, la mujer no vestirá pantalones. Simplemente, hermano, una cuestión histórica del tiempo. En el tiempo en que la Biblia se escribe, el último libro de la Biblia se escribió por allá por el año 70 y algo, el último del Nuevo Testamento, el último. Es decir, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. La palabra de Dios, los libros que tenemos aquí, hace más de 2000 años. Y en esa época no se usaba pantalón, se usaba túnica. La única diferencia entre la ropa del hombre y la ropa de mujer es que la túnica de la mujer era larga, llegaba casi hasta el suelo, y la túnica del hombre llegaba a la rodilla. Esa era la diferencia, pero ambos usaban túnicas, no usaban ni pantalón ni vestido. Lo más cercano a eso es cuando la Biblia dice en los libros del Antiguo Testamento, de la ley mosaica: no vestirá el hombre ropa de mujer. Eso sí, pero no dice otra cosa. Y eso tiene que ver con otro principio que no tenemos el tiempo para señalarlo, que podría ir a algo más espiritual. La ropa del hombre es del hombre, la ropa de la mujer es de la mujer. Ella tiene su ropa, yo tengo mi ropa. Sobre todo si no son matrimonio. Y ahí apuntamos a otra cosa que no puedo tocarla en este minuto. Pero a nosotros nos parece que al Señor le faltó algo respecto de la forma, y hemos asumido nosotros esa tarea. Hemos confundido entonces, y esto se pone grave, unidad con uniformidad. Yo quiero reconocer y reconozco a los que se parecen a mí. A esos reconozco, a esa iglesia la reconozco. Esa es iglesia, digo, porque se parece a mí. Se viste como yo, hace las cosas como yo, cantan, los hermanos cantan, toca como a mí me gusta, como yo aprendí. Eso es iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Y la defiendo y va y todo lo demás. Pero en el fondo, sin darme cuenta a veces, lo que estoy haciendo es ir por el camino de la uniformidad. Uniformidad, un uniforme. Entonces, que todos seamos iguales, todos nos vistamos igual, nos parezcamos, que todos los pastores hagan lo mismo o hagamos lo mismo. Y pensamos que si hacemos eso, la iglesia está unida. No, Señor, no está unida, está uniformada, que es distinto. El Señor no habló de uniformidad. Por favor, lea en su casa Juan capítulo 17 y usted va a recordar cuando el Señor dijo: que sean uno, Padre, en mí como yo en ti, que sean uno en unidad, uno. Unidad es otra cosa. Es entender el principio, la base, darnos cuenta de que hay un fundamento común, de que hay un principio común, un pensamiento común, una declaración común. Usted se viste de esa manera, yo esta, pero cuando usted hable, yo hablo, ese lenguaje es común. Tenemos la misma fe, compartimos el mismo principio, nos hemos bautizado en el mismo nombre, bendito sea el Señor. Tenemos la misma palabra de Dios, confesamos al mismo Señor, tenemos al mismo Dios y Padre. Eso es unidad. Eso es unidad. Lo demás no es unidad. Podemos todos venir uniformados a esta congregación, pero eso no significa que estamos unidos. Los pastores, un pastor decía el otro día en un evento de iglesias evangélicas, decía: si los pastores nos unimos, habrá unidad en la iglesia. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo sé de qué está hablando él. Y no es unidad.
es uniformidad. Cuando hacemos un evento de iglesias evangélicas, de los cuales yo personalmente me cansé, porque siempre es lo mismo y la gente mantiene siempre las mismas ideas. Hagamos un evento de iglesias evangélicas. La primera pregunta es, pero ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? El pastor, no, es que la iglesia de él, es que no sé, es que ahí dejan ir a cualquiera. ¿Cómo dejan ir a cualquiera? No, es que cualquiera puede ir a esa congregación, por eso han crecido. ¿Ha escuchado eso usted? Claro, por eso crecen. Ahí va cualquiera, hace lo que quieren. Mire cómo llega la gente a ese lugar. Y empiezo entonces algo terrible que no debe pasar nunca entre nosotros: descalificar. Entonces ya esos no son mis hermanos, porque no son como yo. Estos de acá tampoco, porque estos no salen a predicar a la calle, esto no les gusta. Estos no, es que no, el sistema de culto que tienen va. Y al final no hago nada, me quedo solo. Entonces, ¿de qué unidad hablamos? ¿Quién comprende lo que es la iglesia del Señor? ¿Quién valora lo que está por encima de los detalles, de las cuestiones más humanas? ¿Quién mira más allá? Hemos confundido unidad con uniformidad, pero el Señor estaba pensando en lo primero: una iglesia unida. Uniformar tiende a dividir, a separar, a descalificar. Recuerdo, tengo el testimonio grabado en un video de VHS antiguo. Un hermano da un testimonio en una reunión de hombres muy grande en los Estados Unidos. Él es médico, blanco de raza blanca. Y él dice: mi esposa, mis hijos y yo tuvimos que irnos a otra ciudad pequeña. Y en esa ciudad, la iglesia que estaba más cerca de nuestra casa, empezamos a asistir. Y alguien le pregunta, le dice: ¿a qué iglesia asistes allá a esa ciudad? Le dice: a la iglesia que está en la calle tanto y tanto. Y un hermano en la fe, un hermano, no un desconocido, no alguien de afuera, un hermano en la fe le dice: tú no puedes ir a esa iglesia. ¿Cómo puedes ir a esa iglesia? Y le dice: pero ¿por qué no puedo ir si yo estoy ahí? Yo me congrego, es mi iglesia. No, le dice, esa no puede ser tu iglesia. Y el hermano está acongojado y le dice: pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser mi iglesia si yo estoy ahí? Estoy inserto, me siento bien con mi esposa, con mis hijos. Estamos creciendo en la fe, madurando en las cosas de Dios. Y la otra persona, el otro hermano en la fe, le insiste y le dice: tú no puedes ir a esa iglesia porque tú eres blanco y esa es una iglesia de negros. Y el médico se pone a llorar y dice: no puede ser. Esa es mi iglesia. Y la iglesia del Señor no es ni de blancos ni de negros. Hermano mío, por favor, considérelo. La iglesia del Señor no es ni de estos instrumentos ni de estos otros. La iglesia del Señor no es de chilenos exclusivamente. La iglesia del Señor no es de jóvenes. No existe la iglesia joven. El Señor no dejó una iglesia joven. El Señor no dejó una iglesia de gente mayor. El Señor no dejó una iglesia de profesionales. Él no dijo que su iglesia era de hombres de la televisión, mujeres de la televisión. Cosa que se ha pretendido hacer aquí, y hasta aquí mayormente ningún resultado. Porque cuando yo marco la iglesia, cuando yo la señalo y digo: la iglesia tiene que ser de esta manera, me salgo de lo que el Señor tiene en su corazón. El Señor simplemente dijo: edificaré. Con el que quiera, con el que venga, con el que tenga ganas, con el que disponga el corazón, con ese edifico. Sea quien sea, chileno, extranjero, blanco, negro, niño, joven, adulto, anciano, sepa o no sepa, profesional o no, lo que tenga. Si usted quiere ser edificado, edificado es en la iglesia del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Como dice una canción de un grupo bastante bueno que no sé si todavía existe, La Hormiga, de Argentina. Alguien dice: pero ¿cómo le ponen a un grupo cristiano La Hormiga? Pero ya, déjelos. Alaban al Señor, bendicen al Señor. Ellos dicen: en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario libertad.
Usted quiere orar de esa manera, ore. Lo que me interesa es que ore. Usted quiere cantar mirando para allá, cante mirando para allá. Pero que estemos conscientes de que estamos cantando al Señor, al Dios vivo, al Padre de gloria. Usted quiere leer esta versión de la Biblia, usted quiere leer otra, pero lea la Biblia. Eso es lo que interesa, que leamos la palabra del Señor. Eso es fundamental. 1 de Pedro 2, 4, 5 que va a aparecer ahí. Seguro que el apóstol Pedro recordó las palabras del Señor cuando escribió esto. Cristo es la piedra viva, alguien diga amén esta mañana. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son. ¿Son qué? No dice otra cosa, solo que piedras vivas. ¿Qué más? Con las cuales se está. ¿Qué se está edificando? ¿Tiene nombre esa casa? ¿Tiene una denominación distintiva? No. ¿Qué se está edificando? Una casa espiritual. ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Para qué? Que Dios acepta por medio de Jesucristo, no por otro medio, solo por medio de Jesucristo. Aquí hay piedras vivas que están siendo edificadas para que el nombre del Señor sea exaltado. Eso es lo que interesa. Y si en otro lugar están haciendo lo mismo, bendito sea el Señor. Si lo hacen en la calle, en un estadio, en un gimnasio, en un sótano, donde sea, hermano mío, si hay alguien que alaba al Señor, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que esta piedra fundamental, base, hará por nosotros? Lea a partir del versículo número 6 de 2 de Pedro. Lea conmigo, si puede leer en voz alta mejor. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella. Wow, dígalo fuerte. Esa piedra es la iglesia. Esa piedra es una denominación. Esa piedra es la iglesia que está allá, la que está acá, la que sale en la tele, la que el pastor viaja, la que hace esto, la que hace lo otro. ¿Cuál es la piedra? Jesucristo es la piedra. Alguien diga: Jesucristo es la piedra. Él es la piedra angular. Él es la piedra fundamental. La piedra base de una edificación es la del ángulo, la angular. Esa es la piedra principal. El que confía en Él no será. 20 años, dijo la hermana, hace 20 años el Señor me sanó y aquí estoy en pie. 94 años de edad, en pie para la gloria de Dios, porque el que confía en el Señor no será nunca defraudado. Vamos, siga. Para ustedes los creyentes, A ver, dígame, yo soy creyente, dígame. Si es creyente, dígame. Aquí hay que jugársela, hermano. Esto es serio. Aquí necesito que usted me diga: yo soy creyente, dígame. Yo soy creyente. Pues dice la Escritura: para ustedes los creyentes esta piedra es. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Siga. 8. Y también roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. 9. Pero ustedes, vamos de nuevo, ustedes, real, nación, pueblo, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. 10, versículo 10. Ustedes, bendito sea Dios, nosotros aquí, ustedes que antes ni siquiera eran, pero ahora son. Antes no habían recibido, pero ahora alguien alabe al Señor esta mañana. No cambie el versículo, déjelo ahí un ratito. Alguien alabe a Dios en esta mañana. Ahora hemos recibido misericordia. Tropezamos en la roca
Tropezamos en la roca fundamental hasta que cambiamos de actitud, hasta que recibimos al Señor. Y cuando recibimos al Señor, la roca no fue más de tropiezo, fue de edificación. Ahora somos pueblo de Dios. Oigan, no quiero que salga así de esta mañana diciendo: nosotros somos la iglesia, porque nuestro nombre está ahí en la Biblia. Echamos a perder todo lo que estamos compartiendo. El Señor dijo: edificaré mi iglesia. Mi iglesia. El Señor habrá inventado una palabra para identificar, para caracterizar lo que dijo que edificaría. Habrá inventado un término. En griego es eclesía, que era el griego que se hablaba en el tiempo del Señor. Un griego más popular. Eclesía. La inventó el Señor, una palabra nueva para definir lo que somos. Somos la eclesía. No, querido, no. Mire, eclesía en el tiempo del Señor ya significaba llamar fuera, llamar fuera, llamar aparte, aparte. Significaba reunión popular. Reunión popular. Listo, venga, no hay problema, compartamos, juntémonos. Significaba asamblea, congregación. Ya el término estaba en uso. El Señor no tomó ningún término nuevo, no inventó nada. Él simplemente dijo: voy a levantar mi eclesía, mi propia asamblea. Voy a levantar mi propia reunión de creyentes. Voy a traer gente a mí mismo. Voy a traerlos. Los voy a sacar de allá y los traigo para que estén conmigo. Ellos van a conformar mi iglesia. Porque el término, y va a aparecer ahí el Salmo, una mañana para aprender también un poquito algunas cosas, 22. Dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cuando ese salmo, que está escrito originalmente en el hebreo, pasa al griego, en la primera versión del hebreo al griego que se hizo, que se llamaba la versión de los 70, cuando el texto del Antiguo Testamento pasa al griego, texto que ya existe en el tiempo del Señor, el Salmo 22, cosa que estamos aprendiendo en la capacitación, que el Señor usaba muchos textos de la Escritura, que el Señor aprendía textos de memoria. En el Salmo 22, cuando se tradujo la palabra congregación del hebreo al griego, se puso la palabra eclesía. Así que no la inventó el Señor. Y no hay ningún problema con eso. En el Salmo 89, 5 y 7, va a aparecer ahí: los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad, ¿qué? La asamblea. ¿Qué asamblea? No la asamblea sindical, no la asamblea de esto, otro. No. La asamblea de los santos. Cuando se tradujo la palabra asamblea al griego, ¿qué cree usted qué palabra se usó? Dígalo. Eclesía. Lo mismo. Y luego aparece el 7. ¿Quién de los cielos es comparado? Dios es muy temido. ¿Cuál es? El 7, querido. El 7. Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. Cuando se traduce la palabra asamblea al griego, la palabra es eclesía. La eclesía entonces era una importante organización que ya existía en los tiempos del Señor, probablemente la más importante, que reunía a la mayor cantidad de personas, que tomaba las mayores y mejores decisiones para el bien de la ciudad. Eclesía, llamar fuera, llamar aparte, reunión popular, asamblea, congregación. La iglesia nunca ha sido un edificio. Nunca. El Señor tuvo en mente un edificio. Él tenía en mente a las personas. El Señor nunca pensó en un edificio o en un lugar físico. El Señor nunca pensó primero en lo físico, en lo material. Él estaba pensando
no primero en una institución, no en una organización. El Señor estaba pensando en personas, en gente, seres humanos, hombres y mujeres que podían venir a ser parte de su pueblo. Bendito sea el Señor. Él lo tenía en mente a usted, lo tenía en mente a usted. El Señor estaba pensando en usted. Cuando el Señor dijo: edificaré mi iglesia, Él estaba pensando en usted. Verlo adorando su nombre, fuera, aparte, lejos del mundo, lejos de la realidad de este mundo que daña, que afecta. Ahora estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Alguien diga amén esta mañana. La iglesia siempre son personas llamadas por el Señor para reunirse en torno a Él, en su presencia, escuchar su voz, exaltarle, para luego dar testimonio de una vida transformada allá afuera, para ser luz y predicar a otros el evangelio, y otros vengan al conocimiento del Señor, y vamos ganando uno a uno, y vamos añadiendo al reino de Dios piedras vivas con las cuales el Señor sigue edificando, porque la iglesia todavía se edifica. Y por último el Señor dijo: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. No está hablando el Señor simplemente como que el reino de la muerte va a atacar a la iglesia. No, más bien como asediar, como estar siempre ahí. Eso eran tácticas de guerra de los antiguos tiempos. Ahí. Esperar que algo pase con el otro y le doy. Asediar. Eso requería de mucha paciencia de los ejércitos enemigos para rodear la ciudad, y la mantenían ahí hasta que los que estaban dentro no daban más, y ese era el momento de su derrota. El Señor dice que nunca la muerte, porque al final de todo, hermano, yo quiero que por favor tome un momento y mire hacia el final, hacia adelante. Al final de todo hay dos realidades: el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida, y el reino de la muerte. Y no hay más. No hay un tercer reino. Solo dos realidades: la vida y la muerte. No hay más. El que no conoce al Señor está sujeto al reino de la muerte en la práctica. Esto que dijo el Señor tiene que ver con la muerte. No hay otra explicación, no hay más. Yo leí varios entendidos de la Escritura, y todos dicen: no, esto tiene que ver con el reino de la muerte, tal cual como el Señor dijo. Tiene que ver con la muerte. Pero la declaración es: la muerte misma no logrará silenciar a la iglesia. Esto es tremendo. La muerte misma, el reino de la muerte, no logrará afectar a la iglesia del Señor. Aquí alguien tiene que decir un buen amén. Nada podrá prevalecer contra la iglesia. Nada. Y nada, hermano, es nada. El reino de la muerte no puede contra la iglesia. Mateo 16:21 dice: desde entonces, desde esta declaración, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. ¿Y que era qué? ¿Necesario qué? ¿Y qué más? Wow. Aquí es importante lo que usted cree. Yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Necesito ver una mano en alto que declare lo mismo. Yo creo. Qué cosa más linda ver esas manos en alto. Manténgala y declare: yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Dígalo: yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y cuando el Señor resucita de entre los muertos, el imperio de la muerte está vencido. El imperio de la muerte está vencido.
Bendito sea el Señor. No estamos sujetos a muerte eterna. El Señor nos da ¿qué cosa? Vida eterna. Somos gente que ahora vive y vive para siempre porque hemos confiado en el Señor. El Señor entonces ha de resucitar, dice Él mismo. Y mantendrá el Señor viva su iglesia. Su iglesia estará sobre buen fundamento. Y su pueblo, los que como Pedro han confesado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vivirán con el Señor y vivirán para siempre. Amén. Y al final escucharemos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria más que la victoria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Wow. Él es el fundamento y eso es lo que interesa. La iglesia está basada en el Señor. Él es la base, Él es la riqueza de la iglesia. La forma que tenga, no hay problema, pero que esté presente Jesús, que esté presente su Espíritu, su perdón, su misericordia. Y entonces cuando cantamos aquí una canción esta mañana, yo recordé en los tiempos más duros de la pandemia, que usted y yo estábamos en casa y no nos podíamos reunir. Y a veces la tarde se hacía larga y los tiempos larguísimos en el día. Y ninguno de nosotros siquiera podía pensar o imaginar qué iba a pasar, si alguna vez íbamos a poder volver a reunirnos, si al final íbamos a poder volver a ver a alguno de nuestros hermanos. De algunas canciones que a mí en lo personal me acompañaron en este largo proceso de pandemia, había una que hablaba de poder confiar en el Señor. Aunque un ejército acampe a mi alrededor. ¿Qué dice?